Cuando me falte tu paz, cuando todo parezca fallar, si llego a dudar en lugar de creer, si al caminar volviera a caer, yo sé que me levantaré. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invitan a meditar la enseñanza. Oración de intercesión de otros siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Judith, segunda parte. Con tu poder y de tu mano yo lo haré. Yo sé que me levantaré, Señor. Yo me levantaré, Jesús. Yo me levantaré con tu poder. Queridos hermanos oyentes, damos continuación a esta enseñanza acerca del libro de Judith. ¿Cómo fue la intervención de esta mujer, sierva de Dios, en favor de la liberación de su pueblo? ¿Cómo fue la oración de intercesión de Judith? El mismo libro nos narra en Judith 9, 1 al 14. Leamos y procuremos profundizar esta enseñanza. Oración de Judith. Judith se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, se cubrió la cabeza con ceniza y dejó al descubierto las ropas ásperas que llevaba puestas, y en el momento en que en el templo de Jerusalén se ofrecía el incienso de la tarde, Judith clamó en voz alta al Señor y dijo: Señor Dios de mi antepasado Simeón, en cuyas manos pusiste la espada para castigar a esos extranjeros que forzaron y deshonraron a Dina, joven soltera, a quien desnudaron para violarla, profanando su seno, a pesar de que tú habías prohibido hacer tales cosas. Ellos lo hicieron. Por eso hiciste matar a los jefes de esta gente, y en la misma cama en que habían engañado a la muchacha, encontraron la muerte al ser engañados ellos mismos. Derribaste a los esclavos junto con los señores y a los señores junto con sus tronos. Hiciste que sus mujeres cayeran en poder de otros, y que sus hijas fueran llevadas cautivas, y que sus posesiones fueran repartidas entre tus amados hijos, que llenos de celo por ti, e indignados al ver deshonrada a su hermana, te pidieron ayuda. Oh Dios mío, escúchame a mí, que soy viuda. Tú hiciste que sucediera lo que entonces sucedió y lo que ha sucedido antes y después. Tú has planeado lo que sucede ahora y lo que vendrá después, y lo que has planeado se realiza. Las cosas que tú planeas se presentan ante ti y dicen: aquí estamos. Tú tienes preparado todo lo que vas a hacer, y todo lo que decides lo conoces con anterioridad. Mira cómo se han reunido los asirios con todo su poder, orgullosos de sus caballos y jinetes, jactándose de la fuerza de su infantería, confiados en sus escudos, sus flechas, sus arcos y sus hondas. No reconocen que tú, Señor, eres quien pone fin a la guerra. Tu nombre es el Señor. Desbarata su fuerza con tu poder y destruye su poderío con tu ira. Sus planes son profanar tu santuario, manchar el lugar en que reside tu glorioso nombre, derribar tu altar con sus armas. Mira su orgullo, descarga sobre ellos su ira, y dame a mí,
que soy viuda, la fuerza para realizar mi plan. Haz, Señor, que yo los engañe para que caigan los esclavos junto con los señores y los señores junto con los esclavos. Destruye por medio de una mujer su arrogancia, porque tu poder no depende del número ni del valor de los hombres tu fuerza. Tú eres el Dios de los oprimidos, el protector de los humillados, el defensor de los débiles, el apoyo de los abandonados, el salvador de los que no tienen esperanza. Sí, oh Dios de mi Padre, Dios del pueblo de Israel, Señor del cielo y de la tierra, Creador de los mares, Rey de todo lo que has creado, escucha mi oración. Dame palabras para poder engañarlos y causarles el desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu alianza, contra el pueblo consagrado a ti, contra el monte Sión y contra la ciudad que es hogar y propiedad de tus hijos. Haz que todo tu pueblo y todas las naciones reconozcan que solo tú eres Dios, Dios de todo poder y fuerza, y que fuera de ti no hay otro que proteja a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, analicemos un poco la actitud de Judith en este pasaje que hemos leído. Quienes juzgan las acciones de Judith con un enfoque moderno podrían concluir que hay varios pecados que se resaltan aquí en este pasaje: la mentira, la seducción, la acción voluntaria de ponerse en peligro, el asesinato de Holofernes, utilización de medios ilícitos para lograr un bien. Sin embargo, ningún pecado es recriminado por el autor del libro sagrado, que ve en ella un instrumento débil del que se sirve Dios para castigar a los enemigos de su pueblo. El pecado es el gran enemigo de la alianza. El mayor de todos es la idolatría, pero también otras faltas menos graves debilitan los lazos de esa alianza de Dios con su pueblo. Algunos teólogos han considerado a Judith como una figura de la Inmaculada Concepción, por el hecho de que su pureza salió ilesa de las provocaciones de Holofernes. A María se le aplican también esas palabras de Judith en el capítulo 15, verso 9. Cuando llegaron a donde ella estaba, todos a una la alabaron y dijeron: Tú eres el orgullo de Jerusalén, tú la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. Con tu mano hiciste todo esto, has hecho un gran bien a Israel. El Señor te ha mostrado su favor. Que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente. Y todo el pueblo añadió: Amén. Después de la victoria que Judith tiene y alcanza para su pueblo, viene esa oración de acción de gracias, de adoración y de alabanza a Dios. Judith 16, 1 al 25 nos narra: Alabad a mi Dios con tamboriles, elevad cantos al Señor con címbalos, ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre, porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, porque en sus campos, en medio de su pueblo, me arrancó de la mano de mis perseguidores. Vinieron los asirios de los montes del norte, vinieron con tropa innumerable, su muchedumbre obstruía los torrentes y sus caballos cubrían las colinas. Hablaba de incendiar mis tierras, de pasar mis jóvenes a espada, de estrellar contra el suelo a los lactantes, de entregar como botín a mis niños y de dar como presa a mis doncellas. El Señor omnipotente por mano de mujer los anuló. Que no fue derribado su caudillo por jóvenes guerreros, ni le hirieron hijos de titanes, ni altivos gigantes le vencieron. Le subyugó Judith, hija de Merarí, con solo la hermosura de su rostro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Por eso es importante que después que recibimos esas gracias del Señor, cuando el Señor actúa con todo su poder, cuando Él manifiesta su victoria sobre nuestros problemas, sobre nuestras situaciones, bueno es darle gracias a Él, bueno es adorarle y rendirle toda alabanza. Voy a permitirme, hermanos, reflexionar acerca de una publicación en Reseña Bíblica de 2012 hecha por Nuria Khaldunch Benajes sobre el rostro de Dios en el libro de Judith, para hacer una reflexión un poco más profunda sobre el amor que Dios tiene por su pueblo y por cada uno de nosotros. Dicho a modo de introducción, el objetivo que se ha propuesto en estas páginas del libro de Judith es descubrir el rostro de Dios a través de los títulos que se le atribuyen en los discursos, los diálogos y en particular las oraciones de cada uno de los personajes que intervienen en esta historia. Un primer aspecto, el Dios de los humildes. La gran lección del libro de Judith es que Dios salva a su pueblo de toda adversidad. El fundamento de esta doctrina se encuentra en la oración de Judith, que ya habíamos reflexionado, más exactamente en el versículo 11. No está en el número tu fuerza, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, refugio de los desvalidos, salvador de los desesperados. Estos humildes son el pueblo de Dios que vive rodeado de potentes enemigos paganos que amenazan con quitarle la independencia y la fe recibida de sus padres. En esta situación de peligro, Dios no duda en salir en ayuda de su pueblo, liberándolo por medio de instrumentos humanos que a pesar de su fragilidad logran realizar auténticas hazañas salvíficas. ¿Cómo se explica este amor preferencial de Dios por los pequeños, los humildes, los que parecen insignificantes? De hecho, esta preferencia divina es una constante en la historia de la salvación. Dios se revela en los débiles, los oprimidos, los últimos, los estériles, las viudas. La Biblia abunda en ejemplos. Abel fue preferido al primogénito Caín. Jacob tomó el puesto de Esaú. Gedeón fue elegido juez aun siendo el más pequeño de la familia más pobre de Manasés. David era el más pequeño de sus hermanos. Mujeres aparentemente frágiles como Débora, Esther o Judith fueron escogidas como mediadoras de salvación para Israel. En nuestro libro constatamos una vez más que Dios elige al más pequeño para poder hacer cosas grandes por medio de él. Elige al débil. Los israelitas eligieron a Judith para confundir a los fuertes, los asirios a Holofernes. Segundo, el Dios del pueblo elegido. La imagen divina que se impone en el libro de Judith es la de un Dios estrechamente vinculado a su pueblo elegido, tanto a nivel colectivo como individual. Basta fijar la atención en algunos apartes divinos. Dios de Israel, el Señor nuestro Dios, Dios de la heredad de Israel, Dios de nuestros padres. La expresión Dios de Israel aparece en 6 ocasiones, 5 de ellas en boca del narrador, el cual nos cuenta que el pueblo entero clamó insistentemente al Dios de Israel para evitar la humillación de sus habitantes, el saqueo y destrucción de sus ciudades y la profanación de las cosas santas. Invocaron su ayuda durante toda la noche, que Judith rezaba al Dios de Israel, y que Agior, viendo todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente. Judith está a punto de cumplir con su cometido, pero no lo lleva a término sin antes implorar la ayuda de Dios. Es sorprendente su invocación,
pues no exclama, Dios mío, como cabría esperar en un instante de tan elevada tensión, sino que clama, Dios de Israel. Y es que desde su aparición en la historia, Judith es consciente de su misión. No la lleva a cabo por intereses personales. No busca ni fama u honores, no busca recompensas. No actúa a título personal, sino única y exclusivamente en nombre de Dios, el Dios de Israel y de cada israelita. Instrumento eficaz de ese Dios suyo y de todos, Judith lleva a cabo la misión de liberar al pueblo de sus enemigos. Se comprende entonces que Judith también se refiere a Dios como el Señor nuestro Dios. Así lo hace en repetidas veces en sus discursos a los ancianos, en el capítulo 8, verso 14, en el capítulo 16, versos 23 al 25. Con ella no solo se pone de manifiesto la pertenencia a Israel de quien la pronuncia, sino también el vínculo que une a los israelitas con su Dios. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, como lo mencionan los libros de Jeremías en el capítulo 11, verso 4, Ezequiel 36, verso 28 y Levítico 26, verso 10. Abraham, Isaac y Jacob son evocados en la expresión Dios de nuestros padres, que el narrador pone en boca del pueblo y de los ancianos de la ciudad. Las historias de los antiguos patriarcas proporcionan a Judith una buena ocasión para poner de relieve el significado de las pruebas que el Señor envía a sus fieles. Para quien ama a Dios, las tribulaciones no son un castigo, sino un signo de la benevolencia y de la pedagogía divinas. Por eso deben ser motivo de agradecimiento. Judith quiere insinuar que también la presente calamidad entra en el plan de Dios, como signo de su amor hacia el pueblo. Los israelitas tienen ahora ocasión de unirse a los antiguos padres, todos probados en el fuego del fracaso y la tribulación. Si los ciudadanos de Betulia siguen el ejemplo de Judith, personificación de la auténtica fe de Israel, obtendrán la tan ansiada liberación. Un tercer aspecto, el Dios omnipotente y majestuoso. Varios títulos atribuidos a Dios en la obra subrayan la omnipotencia y la majestad divinas. Así, por ejemplo, Judith en su discurso a los ancianos de Betulia se refiere a Dios como el Señor omnipotente, el Kyrios. El mismo título lo menciona 2 veces al comienzo y al final de su himno de acción de gracias. Confrontemos en Judith 4:13 y Judith 15:10. Agradece al Señor omnipotente que haya anulado a los asirios por mano de mujer. Y en el versículo 16, verso 17, anuncia el castigo que el Señor omnipotente impondrá el día del juicio a las naciones que se hayan rebelado contra Israel. Así lo dice: ay de las naciones que se alzan contra mi raza, el Señor omnipotente la castigará en el día del juicio. Así pues, el cántico termina con una perspectiva de maldición, el juicio que tocará en suerte a los enemigos del pueblo elegido. La cabeza degollada de Holofernes es símbolo del castigo definitivo de todos los enemigos del reino de Dios. La misma Judith, antes de asesinar a Holofernes, eleva su súplica al Señor, Dios de toda fuerza. El mismo título, ligeramente más largo, ya lo había utilizado en la oración del capítulo 9, más exactamente en su última petición. Haz reconocer a naciones y tribus que tú eres Dios, Dios de toda fuerza y poder, y que no hay protector fuera de ti para la estirpe de Israel. Este Dios fuerte y poderoso es un Dios quebrantador de guerras.
Así se expresa Judith al inicio del cántico cuando expone el motivo de su alabanza. En Judith 16:2, porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, porque en su campamento, en medio de su pueblo, me arrancó de la mano de mis perseguidores. Este apelativo divino, quebrantador de guerras, nos remite a unos cánticos en honor del Señor en los que se alaban sus victorias. En el cántico de Judith nos parece oír el cántico de los israelitas. Yahvé es un fuerte guerrero, su nombre es el Señor, como lo expresa el libro del Éxodo, capítulo 15, verso 3. La majestad del Señor se manifiesta también en el título Dios Altísimo, utilizado una vez en el libro que el narrador pone en boca de Osías cuando se encuentra con Judith al regreso de su misión. Leamos. Bendita seas, hija del Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra, y bendito sea Dios, el Señor, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. A la bendición de Judith sigue una bendición al Señor, a quien Osías atribuye otro título, le llama Creador del cielo y de la tierra. Según la disposición del texto, el Dios Altísimo se identifica con el Creador del cielo y de la tierra, es decir, aquel que ha creado el universo entero y controla todos los acontecimientos de la historia. Una expresión muy similar, aunque más desarrollada, utiliza Judith para dirigirse a Dios en su oración. Señor, Dios de los cielos y la tierra, Creador de las aguas, Rey de toda tu creación, escucha mi plegaria. Judith 9:12. Señalamos los puntos relevantes de esta súplica. En este caso, a la mención de los cielos y la tierra se añaden las aguas, tres elementos que indican la totalidad de la creación. A su vez, el autor insiste en la relación entre el Creador y su obra mediante la imagen del Rey. La imagen que el texto nos ofrece es la de un Dios soberano que ejerce su dominio sobre todo lo creado en cuanto obra de sus manos. Cuarto aspecto a reflexionar: el Dios de Judith. El Dios de Israel, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, es también el Dios de mi pueblo, de mi Padre, en definitiva, mi Dios. El Dios de una colectividad es también el Dios de cada uno de sus miembros. Así pues, en la oración de Judith contemplamos a un Dios muy cercano que siempre está presente en las acciones, palabras y sentimientos de nuestra heroína. Así empieza Judith su súplica. Señor Dios de mi padre Simeón, a quien diste una espada para vengarse de los extranjeros que habían soltado el ceñidor de una virgen para mancillarla. Judith 9:2. En Judith 9:4, una vez terminada la larga alusión a la historia pasada, Judith de nuevo invoca al Señor llamándole mi Dios. La misma expresión utilizará en su primera entrevista con Holofernes, en el capítulo 11, verso 16 al 17, y en el cántico, en el capítulo 16, verso 1 al 13. A propósito del primer encuentro entre Judith y el general enemigo, es de notar la frecuencia con que Judith menciona al Señor, Dios, su Dios, nuestro Dios, mi Dios, el Dios del cielo, el Señor. Su discurso es una obra maestra, profunda, llena de sabiduría. Tanto es así que Holofernes pronuncia estas increíbles palabras. Si haces lo que has prometido, tu Dios será mi Dios. Vivirás en el palacio del rey Nabucodonosor y serás famosa en toda la tierra.
Ahora bien, el Dios de Judith emerge con todo su esplendor en el cántico, es decir, en el himno de acción de gracias que esta heroína pronuncia en la solemne ocasión de la victoria sobre el ejército asirio. Judith nos invita a alabar a Dios con el canto y los instrumentos musicales, porque el Señor es un Dios que quebranta las guerras. El Señor omnipotente es al mismo tiempo el Dios universal de todo cuanto existe, incluido el ser humano. Existe gracias a Dios, gracias a su voluntad, la creación. Es pues la manifestación de la grandeza, la gloria, el poder y la fuerza del Omnipotente. En conclusión, queridos hermanos, el libro de Judith nos ofrece una visión de Dios tradicional en el pueblo de Israel, un Dios omnipotente, Señor de la historia y de la creación, siempre dispuesto a liberar a su pueblo elegido de cualquier enemigo o adversidad. El Dios de los humildes, el Dios de Israel, el Dios de Judith, es aclamado e invocado en el libro con palabras grandiosas y solemnes atributos. Sin embargo, es un Dios cercano, un Dios amigo y misericordioso, un Dios capaz de oír y ver la angustia de su pueblo y de salir inmediatamente en su ayuda. Un Dios que en numerosas ocasiones ha querido venir a nuestras vidas, a llenarnos con su amor, a darnos su misericordia, a manifestar su poder, a revelarse a cada uno de nosotros. El Dios de nuestros padres, el Dios que siempre ha acompañado la historia humana, el Dios con nosotros, el Dios que vive, el Dios eterno que nos ama y nos amará por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Con tu poder.